Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta bonita sección de videos. Les saluda Alejandro Bastida. Hoy tenemos una videoentrevista sobre los medios de comunicación masivos con el profesor Fanuel Cenil de la Universidad Ixtlahuaca. Bueno, espero que disfruten esta bonita entrevista. Bueno, hoy vamos a hacer una entrevista sobre los medios de comunicación masivos y bueno, es un honor que usted esté aquí con nosotros para poder contestar y poder realizar esta entrevista. ¿Está bien? Todo muy bien. No, al contrario, pues el honor es mío, el privilegio de estar con ustedes es mío. Muchas gracias por la invitación. Y pues nada, estoy aquí, dispuesto, muchachos. Claro. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Su experiencia laboral, ¿cómo define los medios de comunicación? Ok. Bueno, de entrada, los medios de comunicación, ¿sí? Yo los defino como plataformas en las cuales se envían, se establece una especie de circuito de comunicación en la cual un emisor, ¿sí? En este caso el medio de comunicación, ya sea un canal de televisión, un periódico o una estación de radio, ¿no? O un billboard, un espectacular, etcétera, envía un mensaje hacia un receptor. Este receptor es un público específico, ¿no? Una audiencia, un tipo de gente, etcétera, ¿no? Ese es en general un medio masivo de comunicación, ¿sí? ¿Cómo se le otorga el nombre de masivo a un medio de comunicación? Ok. De entrada, me parece que el término de masivo o medio masivo de comunicación, me parece que está erróneamente utilizado, y esto lo vamos a explicar de esta forma. Para que sea un medio de comunicación, tendría que pasar por todas las etapas del circuito del habla, ¿sí? Es decir, el emisor crea un mensaje, ese mensaje se envía y el receptor lo recibe, ¿no? Lo decodifica, y luego, ¿sí? El siguiente paso es que el receptor, ¿sí? Va a enviar una llamada retroalimentación, va a enviar un mensaje o una respuesta llamado retroalimentación o feedback, ¿no? Y entonces el emisor se convierte entonces en el receptor de quien en un principio fue el receptor, y ahora se convierte en emisor. El problema con los medios masivos es que este circuito no se cierra. Es decir, los medios solamente envían mensajes, y el receptor, pues, como su nombre lo indica, los recibe, pero nunca hay ese. Es decir, no existía hasta hace 15, 20 años, este circuito no se cerraba, ¿sí? De ahí entonces que, desde mi perspectiva, creo yo que en realidad deberían de llamarse medios masivos de información, no de comunicación, ya que no se cierra el circuito, ¿no? De entrada, ¿no? Entonces esa sería una particularidad. Ahora, ¿en qué momento se vuelven masivos? Bueno, se vuelven masivos en el momento en el que esos mensajes los envían a toda una población o a una audiencia ya sea definida o ya sea de público en general, ¿sí? La segmentación que se da en la actualidad es sumamente ya seccionada, comparado con lo que se tenía, por ejemplo, en los 50 o en los 60, ¿no? En el cual un mensaje era único y se enviaba a todas las personas, a toda la audiencia. Si estabas interesado o no interesado en el mensaje del producto o en el servicio, no importaba, ¿sí? Te llegaba de igual forma. En la actualidad eso ya no es posible. ¿Por qué? Pues por cuestiones, por ejemplo, de presupuestos. Hacer esto es increíblemente caro, es sumamente caro. ¿Qué tan caro es? Bueno, pues aquí, por ejemplo, yo saben que trabajo en publicidad, entonces por ejemplo, 30 segundos en un horario AAA o en una franja AAA, que quiere decir que es la franja de mayor audiencia, por ejemplo, de televisión, estamos hablando de aproximadamente unos 180,000, 200,000 pesos por 30 segundos, ¿sí? Por una sola ocasión que salga tu comercial o tu anuncio, una sola vez. Es decir, imaginen las campañas que se utilizan, en las cuales aparece un anuncio una y otra vez. Son campañas millonarias, ¿sí? ¿Cuántas empresas en el país o en el mundo pueden costear esos presupuestos? Es muy poca, ¿no? Por eso es que
utilizarlo ya de forma masiva, ¿sí? En la actualidad pues es muy complicado, ¿no? Es muy complejo. Solamente las empresas con grandes presupuestos se pueden dar esas pues ventajas, esas características, ¿no? De entrada, por ejemplo, el medio masivo por naturaleza es la televisión, ¿sí? De ahí seguiría la radio, ¿no? Lo que comenzó siendo la prensa, ¿sí? Después se trasladó a la radio, y después de la radio la televisión se convirtió en el medio masivo por naturaleza, ¿no? Mencionar algunos medios de comunicación masivos, sus funciones y algunas de sus características, para que así nos podamos dar una idea de lo que nos conlleva a decir que un medio es masivo. Ok, bueno, de entrada, les comentaba, los primeros medios de comunicación masivos, vamos a poner entre comillas masivos, fueron impresos, fueron los carteles y fueron la prensa, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII o finales del siglo XVIII. A partir de ahí comienzan los avances tecnológicos, ¿no? Y a pesar de que, por ejemplo, el cine, ¿sí?, surge en Europa en el siglo XIX, no tiene ese impacto que sí llega a tener, por ejemplo, la radio. Y las radios, me parece, ¿no? Después de la prensa, las radios se convierten en un fenómeno masivo. Características, bueno, tiene muchas, ¿no? Entre sus ventajas y desventajas. Características es que es inmediato, ¿no? Es muy sencillo, es muy fácil, tiene bajos costos, es decir, los aparatos de radio son infinitamente más baratos que los de televisión, ¿no? O sea, tanto para producir como para recibir, ¿no? Es decir, un radio es mucho más barato que una televisión, ¿no? Y producir radio es mucho más barato que producir televisión, ¿no? De entrada, entonces, serían una de sus características. Otro, pues definitivamente la televisión, ¿no? La televisión es el medio, como les comentaba, es el medio masivo por excelencia, es el más importante en la actualidad, lo sigue siendo desde hace 50 años, tomó la bandera y no la ha soltado, ¿no? Tomó el poder y no lo ha soltado, y se ve muy difícil que lo vaya a tomar, ¿no? A pesar de las plataformas digitales, a pesar de que todo está moviéndose hacia las computadoras, hacia las redes sociales, hacia la cuestión del anytime o el anywhere, la televisión sigue teniendo esas características, ¿no? La televisión llega a todas partes, ¿no? A pesar de que tiene un costo mayor que el de la radio, sigue siendo ciertamente accesible para muchas personas. Podemos verlo nosotros, por ejemplo, en los contextos rurales, en los cuales puede no existir un refrigerador, puede no existir una estufa, pero sí va a existir una televisión, ¿no? Lo podemos ver cuando vamos en las carreteras, ¿no? Vemos de pronto algunas casas pues ciertamente sencillas, pero que llegan a tener ahí antena de televisión, ¿no? Es el medio por el cual millones de personas en todo el mundo se despiertan y es lo primero que hacen, ¿no? Prenden la televisión, la utilizan para no sentirse solos, para sentirse acompañados, como ruido de fondo, ¿no? Mientras hacen otra actividad, y por las noches es muy común, ¿no?, que la gente o que la familia se reúna a ver la televisión mientras están cenando antes de dormir, ¿no? Ese sería otro medio de comunicación. La prensa, ¿no?, las revistas, los medios impresos, sin duda también se convirtieron en un medio de comunicación, ¿sí?, cada vez más en desuso, ¿no?, por los avances tecnológicos, porque hacer medios impresos es caro, porque requieres materia prima, requieres papel, requieres tinta, además requieres gente que esté constantemente moviéndose, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sale más redituable, de alguna forma, los medios audiovisuales, ¿no? La televisión en particular, ¿sí? Sin embargo, los medios impresos tienen una característica, y es que tienen una imagen mucho más seria y formal. Es decir, si tú escuchas una opinión en la radio, dices, bueno, muy bien, pero si tú la ves impresa en un periódico o en una revista, automáticamente tiene como mayor importancia, ¿no?, mayor relevancia y mayor formalidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya están impreso, y cuando algo está impreso es porque ha sido revisado y no se publica cualquier cosa, ¿no?, de entrada. Y pues ya en la actualidad tenemos medios masivos, ¿sí? No sé si tan masivos, ¿no?
y dentro de esto pues está lo que es el social media, ¿no? Lo que es el correo electrónico, lo que son las redes sociales, lo que es la más importante, que es Facebook, ¿no? Con millones o cientos de millones de usuarios, ¿no? Todos los días, conectados todo el tiempo. YouTube, ¿no? Que se ha convertido en una plataforma en la cual mucha gente ha encontrado un nicho para producir y para consumir contenido, ¿no? A tal grado de que pues hay gente que gana millones de pesos o dólares, ¿no? Por hacer videos de diversos tipos, ¿no? Y de diversos géneros. Definitivamente Twitter, ¿no? Que Twitter me parece que es una red social y es un medio masivo, de una forma diferente, ¿no? Lo que pasa en Twitter, por ejemplo, es lo que pasa en el momento, sí, en el instante. Vemos las revoluciones, vemos los movimientos sociales, lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos con lo de George Floyd, o lo que está pasando en Guadalajara, ¿no? Con lo de Giovanni, y vemos que mientras en Facebook están los memes, están los stickers, los avatares, estas cosas, ¿no? En Twitter se está moviendo la información y la gente produce y está postando fotos de lo que está pasando y etcétera. Es mucho más serio, mucho más movido la forma o lo que ocurre en Twitter, ¿no? El manejo de la información. Ya después tenemos pues otro tipo de plataformas, ¿no? Como lo es Instagram, como lo es ahora TikTok, mucho más dirigidas hacia el entretenimiento, ¿no? Más que a la información, ¿no? Bueno, gracias, profe. Primeramente, buenas tardes, y me quisiera poder contestar otra pregunta, que es: ¿cuáles son las funciones principales de los medios de comunicación? Ok, bueno, dentro de las funciones principales, una es el de llevar información, ¿no? Ese es fundamental, y de hecho por eso surge los medios de comunicación, los medios masivos de información, para llevar información, ¿sí? Para informar a la gente. Esa es la principal característica. Después, ¿sí? Hay que recordar que cuando se da la televisión, no tanto la radio, sino la televisión, se establecen dos modelos, ¿sí? El modelo británico y el modelo norteamericano. El modelo británico apostó por un control y una producción del Estado, es decir, el Estado se iba a encargar de producir la televisión, ¿sí? Les iba a cobrar un pequeño impuesto a todos los ciudadanos, y con ese presupuesto se iba a producir televisión. El otro modelo es el modelo norteamericano, que es el que se tomó aquí en México. Ese modelo, en este modelo, el Estado no produce televisión, y es como de, no, a mí no me importa, yo no me meto ahí, ¿sí? Si algún privado quiere hacerlo, adelante, me pide permiso, me va a tener que pagar ciertos porcentajes, ¿no? Y voy a tener derecho a cierto tiempo al aire, y nada más, ¿sí? Y quienes producen el medio, el contenido, pues son los privados, ¿no? Los inversores privados. A partir de esto, entonces, es que se nota perfectamente, ¿no? El objetivo principal del modelo norteamericano era generar dinero. ¿Con qué? Con publicidad, ¿sí? Ese es principalmente. El modelo británico, por el contrario, es el modelo que se utiliza mucho en Europa, ¿no? Se adopta en España, se adopta en Italia, y es el de un control de la información, ¿sí? Entonces, la función principal de los medios es informar, es llevar información, ¿sí? La siguiente función me parece que es entretener, ¿sí? Es decir, esa es la función principal, o una de las funciones de los medios de comunicación masiva, ¿no? El entretenimiento. Y después aquí entra el debate, porque hay gente que establece que los medios de comunicación deberían educar. Y aquí es donde yo no concibo, ¿sí? Que la educación quede en manos de gente o de empresas que se dedican a entretener. O sea, la función principal de la televisión o de la radio, etcétera, no es educar, ¿sí? Es entretener o es informar, etcétera. La educación tendría que estar en dos frentes. Uno, la educación tiene que darse en la familia, en las casas, ¿sí? Y el conocimiento tiene que darse en las escuelas, ¿sí? En los ámbitos educativos. Si dejamos o nos quitamos la responsabilidad de que, bueno, pues esa no es mi chamba, ¿no? Se le toca a la escuela, ¿sí? Ahí estamos cayendo en un error, ¿sí? La familia y la casa, ¿no? Tendría que ser el primer frente para la educación, ¿sí? Y ahí es donde se da la educación. Ya después, en la escuela, ahí es donde se reparte el conocimiento, ¿no? Y donde los chicos van a recibir, ¿no? A compartir el conocimiento.
pero la educación tiene que ser brindada en la casa y tiene que ser brindada por la familia, no por los medios de comunicación masivos, ¿no? ¿Nos podría decir cuáles son los medios de comunicación más importantes? Los medios de comunicación masivos más importantes. Ok, bueno, definitivamente el más importante es la televisión. Lo comenzó a hacer hace 50, 60 años y lo sigue siendo el día de hoy, ¿no? En pleno 2020. Después de ahí, ¿no? Vendría la radio. Me parece que sería como el segundo más importante. Y voy a argumentar por qué la televisión es el más importante. Hace un par de años, ¿no? Se llevó a cabo el Mundial de Fútbol en Rusia. ¿Sí? Entonces vimos el Mundial, y vimos cuando México le ganó a Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues ya llega el final del torneo, ¿sí? Llega la final, ¿no? El partido más esperado de todo el certamen. Y de acuerdo con cifras manejadas, ¿no? En cuanto a audiencia, resulta que ese partido de fútbol, la final entre Francia y Croacia, tuvo más de 1.000 millones de espectadores. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aproximadamente 1 de cada 6 personas en todo el mundo estaba viendo el fútbol, ¿sí? Esas cifras de audiencia no las logras ni Netflix, ni el cine, ni internet, ni nada, ¿sí? La televisión es el único medio que puede llegar a esos niveles, ¿no? De penetración en la sociedad, ¿sí? Pero la televisión también tiene un problema y es que requiere, pues, ciertos elementos. El más importante, pues, electricidad, ¿no? Y aquí viene la razón por la cual la radio es el segundo más importante. Llevaba para 3 años, ¿no? Que fue el sismo aquí en México, el 19 de septiembre del 17. Y en ese momento nos quedamos mucho sin luz, ¿sí? Yo estaba en la facultad de lenguas, entonces estábamos en clase y se fue la luz, ¿no? Y en ese momento, pues, no había luz, no había señal de teléfono, no había internet, no había redes sociales, no había nada. Y en un momento, sí, nos vino a la mente, ¡pum! ¿Sabes qué? En los coches hay radio. Y entonces fuimos a los coches, prendimos la radio, ¿no? Que ya nadie utilizaba porque todo el mundo ya utiliza las plataformas de música, ¿no? Spotify, Amazon Music, etcétera, ¿no? Apple Music, etcétera. Y entonces regresamos a la radio y fue a través de la radio que empezamos a informarnos de lo que estaba pasando, ¿no? De las noticias que estaban ocurriendo en el momento, ¿sí? De ahí entonces que la radio sea el segundo más importante, ¿no? La gente cuando se sube al transporte público, ¿no? Al autobús, al taxi, etcétera, pues escuchan la radio, no ven televisión, escuchan la radio, ¿no? Y puedes tener la radio, ¿no? Y estar haciendo tu otra cosa y estás escuchando de forma secundaria, ¿sí? Como una especie de música de fondo, ruido de fondo, pero está prendida, ¿no? O está ahí presente, cosa que la televisión pues no llega a tener, ¿sí? ¿Cuáles son los medios de comunicación masivos con el deber de brindar información objetiva, veraz y clara y también, bueno, precisa? ¿Cumplen estos medios de comunicación masivos con estas funciones o con estas características? Bien, definitivamente ningún medio de comunicación puede definirse como objetivo, ninguno, ¿sí? De entrada porque si nos basamos en la objetividad, ¿no? En el paradigma de la objetividad de la ciencia, ¿no? Pues la objetividad como tal no existe, porque la objetividad es producida por sujetos, por nosotros, las personas, y las personas somos sujetos, no somos objetos, ¿no? Si fuéramos nosotros objetos, hablaríamos de una objetividad, pero como somos sujetos, entonces de entrada la objetividad es algo imposible de lograr, ¿no? Aún si utilizamos los métodos científicos, no importa, ¿no? Estamos sujetos a nuestro punto de vista, a nuestras percepciones y a nuestros sentidos, ¿no? Si quisiéramos llevarlo a los medios, ¿no? Ninguno de los medios vendría a ser objetivo. Y aquí viene por qué. Los medios de comunicación surgieron de forma independiente, ¿sí? De forma autónoma. No autónoma, pero sí de forma alejada uno del otro, ¿no? Con el paso del tiempo, las grandes empresas se dieron cuenta que los medios de comunicación eran un muy buen negocio. ¿Qué comenzaron a hacer? Comenzaron a comprar medios, canales de televisión, estaciones de radio, periódicos, revistas, estudios de cine, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que entonces se dieron cuenta que la información era un muy buen negocio, ¿sí? Y si hablamos de objetividad, pues la objetividad no existe en los medios de comunicación. Ningún medio de comunicación es objetivo.
siempre existe una línea, ¿no? Que es como la postura del medio, ¿no? Es como nosotros pensamos de esta forma, ¿no? Lo cual está bien, es respetable, ¿no? Aquí el problema que se da en México en particular es que los medios de comunicación, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, los medios de comunicación no expresan cuál es su línea, es decir, no expresan qué cuestiones políticas les simpatizan y cuáles no, ¿sí? Esto provoca que la gente piense que tal medio es más objetivo porque no, es que está en contra del gobierno, no, lo vimos con lo que pasó con Javier Alatorre hace unos meses, cuando Javier Alatorre, en plena cadena nacional, ¿no? En pleno noticiero, el programa más visto de la televisora, ¿no? De su canal, dice que no hay que hacer caso a lo que López-Gatell mencionaba y que ya no hay que seguirles el juego y que hay que salir a las calles. Bueno, ¿qué es lo que estaban haciendo? Pues estaban mostrando la postura del medio, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque al dueño del canal le están cobrando, ¿sí? Muchos miles de millones de pesos de impuestos que no ha pagado en varios años. ¿Qué ocurrió? Pues al dueño no le gustó, ¿sí? ¿Y qué hizo? Bueno, utilizó los medios de comunicación para tratar de mostrar, ¿no? que él tiene un cierto poder, ¿no? No por nada le llaman a los medios de comunicación el cuarto poder, ¿no? Pero de entrada, ningún medio de comunicación es objetivo. Bueno, ya nos había hablado un poco acerca de los medios masivos de comunicación y la influencia con la educación. Uh-huh. Entonces, ¿considera que los medios de comunicación masiva son una herramienta efectiva para la educación? Sí, si no recae sobre ellos todo el peso de la educación. Es decir, ustedes lo están viendo. Aprender a través de una plataforma digital es muy diferente, ¿sí? Requiere muchísima dedicación, requiere constancia y requiere, por ejemplo, disciplina. Es decir, se les envían a ustedes los documentos, los textos, etcétera, pero requiere disciplina de ustedes el darse un tiempo para leerlos y si no lo entendiste, volver a leerlo, ¿no? Y hacer las tareas y hacer los proyectos, etcétera. Lo mismo pasa, ¿no? con por ejemplo, los medios pasivos de comunicación. ¿Son importantes? Sí. ¿Influyen en la educación? Sí. ¿Ayudan? Sí. ¿Son una buena herramienta para la educación? Sí, sí lo son. Sí, funcionan muy bien. Siempre y cuando no sean la base de la educación, ¿no? O sea, no podemos decirle a la sociedad, bueno, pues ahí ven la televisión y ustedes aprenden solitos, ¿sí? Porque no funciona así, ¿no? Y se los digo, ustedes mismos lo están viviendo en estos momentos. Es muy diferente estar en un salón con compañeros, con la atención fija, ¿no? Que estar en tu casa, en tu sala, en tu recámara, en tu cama, con un teléfono o con una computadora, escuchando lo que dice. Es totalmente diferente. ¿En dónde aprendes más? Evidentemente en un ambiente, ¿no? Propicio para la educación como es la escuela, ¿no? Entonces, influyen, sí, son importantes, sí, pero no pueden ser el eje rector sobre el cual la educación se va a dar. Eso es innegable, ¿no? ¿Plaza Sésamo funciona? Sí funciona. Pero funciona si tú, mamá, o si tú, papá, estás con el niño o la niña, ¿no? Y le enseñas durante 1, 2, 3 horas en la tarde, ¿sí? Lo que es la palabra, lo que es el significado, lo que es el norte, lo que es el sur, lo que son los colores, los números, etc. Pero si tú, mamá o papá, esperas que solamente por ver la televisión tu hijo o tu hija tenga procesos cognitivos superiores, definitivamente eso no va a pasar. Ok, bueno, ahora generalmente, ¿cuáles serían los problemas más comunes al transmitir información hacia la sociedad, digámoslo así? Pues hay muchos problemas, ¿no? Problemas desde el lado del emisor, ¿no? Que la información no sea correcta, no sea real, sea manipulada, que tenga cifras o datos que no son correctos, etcétera, ¿no? Al otro punto, ¿no? El punto de vista de la audiencia o del receptor, que no tenga el conocimiento previo para entender esos datos, esas cifras, que no cuente con las herramientas necesarias, entiéndase un televisor, una radio, una computadora, internet, ¿no? Y electricidad.
entre otras cosas, ¿no? Esos serían como los problemas más comunes, ¿no? Y podríamos ir como un nivel secundario en el cual podríamos decir que hablar el mismo idioma o tener el mismo código, pero ya nos hemos dado cuenta que inclusive estando de frente y hablando el mismo código, teniendo el mismo lenguaje, el mismo idioma, no nos ponemos de acuerdo, ¿no? ¿Qué otra problemática? Pues es de pronto, por ejemplo, la desigualdad social y económica viene siendo uno de los problemas, ¿no? Una de las barreras más importantes, ¿no? ¿Cómo le pides a niños de la Sierra de Oaxaca que se conecten a internet para hacer las actividades, ¿no? O que prendan la tele cuando no tienen electricidad, ¿no? Entonces, la infraestructura definitivamente también tiene que ver, ¿no? Y las condiciones socioeconómicas, ¿sí? Sí, claro, son problemas que no pueden, que están más allá de más bien cómo impactó la llegada del internet hacia la televisión, como ya lo mencioné. Ok. Bueno, cuando internet surge, la verdad es que a la televisión ni le importa, ni se inmuta, ni siquiera está enterada, ¿sí? Y no había mayor pues efecto o mayor problemática, ¿no? para la televisión hasta hace no más de 5 años, yo creo. Sí, no, ni siquiera 10. O sea, hace 10 años ya existían las plataformas, ¿no?, digitales, ya estaba el social media, pero no habían penetrado tanto por diversas condiciones, ¿no? Velocidades de internet, conexiones, hábitos de consumo, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, el día de hoy, en pleno 2020, la televisión ha sido desplazada en las generaciones, ojo, sí ha sido desplazada, pero ha sido desplazada en generaciones más jóvenes, en generaciones más nuevas. Es decir, los papás están muy acostumbrados a ver televisión, ¿sí? La gente joven ya no está acostumbrada a ver televisión, ¿sí? Ya no, es como de, no, o sea, ¿por qué tengo que dejar de hacer mis cosas y estar en un momento, a una hora, en un lugar específico, cuando lo puedo ver cuando yo quiera, ¿no? ¿Sí? Cosa que con la televisión no pasa, ¿sí? Salvo ciertos eventos, ¿no? Eventos deportivos, por ejemplo, ¿no? No sé, los Juegos Olímpicos, ¿sí? La inauguración de los Juegos Olímpicos es un momento que está pasando aquí y ahora, ¿sí? Y que si no lo consumes en ese momento, bueno, pues lo vas a consumir después, pero ya los medios están inundados de información, ¿no? Si tú lo quieres ver como al momento que está ocurriendo, bueno, pues ahí sí tienes que usar los medios masivos tradicionales, ¿no? Que son la tele y la radio. Pero si tú quieres consumir, por ejemplo, series, películas, etcétera, los medios, el internet en particular, ¿sí?, han revolucionado y han cambiado totalmente los hábitos de consumo. Es decir, ya no tienes que estar en tu casa pegado a la tele en una hora específica para ver tal contenido, ¿no? Ya lo puedes ver ahorita en tu teléfono mientras vas en el autobús, ¿no?, de regreso de la universidad a la escuela, ¿sí? O lo puedes ver mientras estás en este periodo entre clase y clase, puedes seguir viendo tu serie, o el final de la serie que tanto te ha gustado, ¿no? Ha cambiado totalmente, eso sí, los hábitos de consumo en las generaciones más jóvenes, ¿no?, que están más habituadas a tecnologías pues más modernas. Pero en la gente más grande sí resulta complicado que dejen totalmente la televisión y que se vayan completamente por plataformas digitales. Okay. Bueno, ¿cuáles son los medios de comunicación masivos que promueven más la información veraz? Ya lo comentaba. Híjole, pues sería una respuesta muy rara, muy ambigua. Sería como todos y ninguno, ¿sí? ¿Por qué? Todos y ninguno. O sea, en realidad, todos pueden hacerlo, pero ninguno lo hace. O todos lo hacen, pero desde ese punto de vista, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Cada medio, por ejemplo, periódicos. Cada periódico tiene una línea, es decir, es como una política, ¿no?, para hacer las noticias. Es como una fórmula. Y entonces, sobre el mismo hecho, podemos encontrar diferentes puntos de vista de lo mismo, ¿sí? ¿Cuál está correcto? Pues en realidad todos están correctos.
¿Por qué? Pues porque están siguiendo la línea marcada por el medio, ¿no? Lo mismo con la televisión, lo mismo con la radio, lo mismo con las revistas, etcétera, ¿no? Entonces, es una... pues en realidad, ningún medio promueve la información veraz, ¿no? Y al mismo tiempo, pues como que todos la promoverían, porque ¿qué sería el mejor ejercicio para tener de verdad información veraz? Pues contrastar las diversas fuentes. Eso es lo que podrías hacer, ¿no? Si quieres tu información veraz y lo más objetivo posible, tienes que contrastar tal periódico y tal periódico y tal periódico y tal periódico, y entonces tú, de entre todos esos puntos de vista, tú podrías obtener como la visión general, ¿no? La más acertada. Ok, sí. Claro. ¿Cuáles serían los medios de comunicación masivos más influenciados o controlados por los políticos o ya sea en general por el gobierno? Híjole, los medios controlados por el gobierno, pues respuesta muy parecida a la anterior. Todos y al mismo tiempo ninguno, ¿no? Y aquí, a ver, recordemos el sexenio anterior. Sí. ¿Cuánto dinero se gastaba el gobierno en publicidad, en periódicos, revistas, televisión, etcétera? Es decir, eran miles de millones de pesos, ¿sí? ¿Esto qué hacía? Bueno, pues hacía que tú, medio de comunicación, necesitabas de mi dinero de publicidad, ¿no? Entonces, yo te pagaba, ¿no? Yo compraba publicidad en tu medio. Tú, periódico, canal de televisión, estación de radio, ¿vas a hablar mal de mí que estoy patrocinando tu programa? ¿Sí? La respuesta es evidentemente no, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son más influenciados? Pues todos, en general todos, ¿sí? Los periódicos, por ejemplo, cerca del 80-85% de su ingreso proviene de la publicidad, ¿no? Lo mismo pasa con la televisión, lo mismo pasa con la radio, ¿sí? Entonces, a pesar de que existen leyes, ¿no? Reglamentos, etcétera, sobre los límites del gobierno, pues evidentemente, ¿no? Siempre están en esta disputa, en estira y afloja, y siempre hay una influencia, ¿no? Mayor o menor, es decir, eso es innegable. Y quien les diga que no, pues porque en realidad nunca ha estado en este lado, ¿no? Nunca ha estado trabajando en medios, nunca ha estado trabajando en el ámbito privado, ¿no? Siempre, no sé, por ejemplo, hablamos de los medios estatales, ¿no? Por decir un ejemplo, Televisión Mexiquense. ¿Ustedes creen que Televisión Mexiquense va a dar notas que vayan en contra de lo que está haciendo el gobierno del Estado de México? Evidentemente no, ¿sí? Y por el contrario, ¿no? Van a ensalzar, van a argumentar, ¿no? Van a decir qué bien lo está haciendo el Estado, qué bien está trabajando el gobernador, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dependen directamente del Estado, ¿no? Del aparato estatal. Y lo mismo pasa con los medios, ¿no? Los medios dependen de permisos y dependen de ciertos reglamentos, ¿no? Y esos reglamentos y esos permisos pues los da el gobierno. Entonces, no existe este medio utópico que sea independiente y que no le dé miedo decir todo lo que todos callan. No existe. Eso no existe. Claro. ¿Cree que los medios de comunicación masivos ayudan a la economía de una nación? ¿O es totalmente? No, sí creo que ayuden. Creo que... Pero a ver, como tal, o sea, no porque alguien prende la tele automáticamente no, su economía va a mejorar o su economía va a empeorar, ¿no? Ayudan, sí ayudan. ¿En qué ayudan? Bueno, pues ayudan, por ejemplo, promoviendo, haciendo campañas de marketing turístico, ¿no? Esto de los pueblos mágicos, por ejemplo, ¿no? Esta estrategia del gobierno ha sido muy buena, sumamente buena. Tan buena que ya está siendo, bueno, estaba en planes de ser replicada, por ejemplo, en España, ¿sí? Se vieron la forma en la que los medios promocionaban los pueblos mágicos, ¿no? Aquí en México, y se dieron cuenta, analizaron los resultados económicos y se dieron cuenta que es una cuestión, es una cosa increíble, ¿no? Y lo quieren replicar allá. ¿Influyen los medios? Sí influyen, ¿sí? Pero como tal el medio de comunicación, es decir, la televisión no me va a hacer a mí sacar inmediatamente el dinero de mi bolsa y dárselo a tal empresa, ¿no? O sea, eso tampoco ocurre, ¿no? O más bien, no ocurre o no ocurriría si la persona, la audiencia, está informada, educada, etcétera, ¿no? Pero si es audiencia fácil de manipular,
con poca o nula educación, con poca o nula análisis, es muy factible, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en la Alemania de los nazis, ¿no? En la cual se utilizaron periódicos, televisiones, radio, cómics, novelas, cine. ¿Para qué? Pues para manipular a la población, ¿no? Y eso se le llama propaganda, ¿no? Esa propaganda que hacía, bueno, pues hacía pensar que el gobierno alemán estaba en lo correcto. ¿Qué es lo que hizo la gente? Pues la gente lo consumió y de verdad, mucha gente sí, se tragó el cuento, ¿no? Y dijo, sí, tiene razón, el gobierno tiene razón, ¿sí? Hay que hacer lo que el gobierno dice, ¿no? Pero ya esto cada vez se vuelve más difícil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente estaba mucho más expuesta, ¿no? A más canales de televisión, a más estaciones de radio, a más revistas, a más fuentes, ¿no? Como social media, etcétera, ¿no? Bueno, ¿puede decirnos algunas ventajas y desventajas de los medios de comunicación masivos? Bueno, como ya hemos comentado, ventajas es la inmediatez de la información, la rapidez de la información. Es decir, te puedes enterar de lo que está pasando en el momento mismo, pero al mismo tiempo es una desventaja, porque si tú te estás enterando en este momento, quiere decir que esa información que tú estás recibiendo no es información muy profunda. Simplemente se queda en la capa más básica. Es como, pues, sí, ocurrió un accidente. Ok, ¿entre quién? No sé, no se sabe. Y causas del accidente tampoco se saben. ¿Y quién lo provocó? Tampoco se sabe. Es decir, solamente te quedas con lo más básico, ¿no? Y esa es la cultura del breaking news. Lo hemos visto, ¿no? Constantemente. Lo vimos esta semana con lo que pasó en las protestas en Estados Unidos, ¿no? Y en Guadalajara el día de ayer. Se quedan solamente en miren cómo destrozaron, miren lo que están haciendo. Sí, pero no estás analizando por qué están destrozando eso, ¿no? Y qué es lo que llevó a estas personas a destrozar tal cosa, ¿no? Ese es el análisis que por ejemplo, la prensa sí te puede dar. ¿Por qué? Pues porque la prensa, como se lee hasta el día siguiente, ¿sí? O tiempo después, pues se da tiempo de analizar, reflexionar, comparar, investigar, etcétera, ¿sí? Cosa que en la televisión no se da, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es mucho más llamativo tener en la televisión en este momento un coche que se está incendiando, ¿no? Y gente alrededor, que hacer el análisis de lo que llevó a esa gente, ¿no? a incendiar ese coche. Por última pregunta, ¿nos podría exponer ya de manera general cuál es tu opinión sobre los medios de comunicación masivos? Ok, bueno, pues de manera general creo que los medios masivos son importantes, sí, ayudan, sí, pueden ayudar y pueden perjudicar también, ¿no? No podemos tomar tal y como viene la información de los medios de comunicación, es decir, tenemos que ser críticos, tenemos que analizar la información, tenemos que contrastar la información, ¿no? No porque lo vimos en televisión, ¿no? Que también era una cultura que se tenía, una perspectiva que no es que apareció en televisión, entonces debe ser real, ¿sí? Porque la televisión no me va a mentir, ¿no? Eso es una idea que se tenía en los 70s, 80s, 90s. Ya en la actualidad, el que tú lo ves en televisión, pues ya tampoco te dice tanto, ¿no? Vemos, por ejemplo, los hábitos de consumo. Cuando la gente ve algo en televisión, no lo va a comprar inmediatamente. O sea, si algo le llamó la atención en la televisión, lo que va a hacer es ir a internet y buscar información sobre ese producto o servicio, ¿sí? Y entonces ya podrá escuchar a los usuarios, así de yo lo compré y si funciona, no, yo lo usé y no me funcionó, no me gusta, no gasten su dinero. Entonces, con eso en mente, ya podrán tener una perspectiva mucho más completa, ¿no? Me parece que los medios pueden ser muy útiles, ¿no? Pero también pueden ser muy destructivos, ¿no? Es con lo que yo me quedaría, y que no podemos tomar, no podemos confiar en que los medios de comunicación buscan siempre nuestro bien, porque no es cierto, ¿no? Buscan intereses económicos, intereses políticos, ¿no? De control, ¿no? Entre otros, y digo, como todos los medios, ¿no? Y al final de cuentas, pues la responsabilidad depende del usuario, ¿no? De quien consume el producto o servicio. Ok, bueno, pues esas fueron todas las preguntas, pero muchísimas gracias por responderlas, fueron de gran utilidad y muchas gracias por estar aquí hoy y tomarse el tiempo para estar con nosotros.
No, pues al contrario, muchachos. Espero que les haya servido. De verdad, muchas gracias por la invitación. Ha sido un honor, un privilegio el haber estado con ustedes. Pues nada, de verdad espero que les haya servido, que Sí. que les ayude en su proyecto. Y pues espero que ya nos veamos pronto. Bueno, muchas gracias. Pues cuídense, muchachos. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido más acerca de los medios de comunicación masivos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.